Hoy día quiero estudiar o quiero hablarte o profundizar acerca del libro de Mateo. ¿Cuántos han leído Mateo? Capítulo 1. Nosotros como Iglesia Sabaoth aconsejamos a cada miembro, cada persona que viene a la iglesia que empiece a leer la Biblia. Este es el mejor mentor, este es el mejor pastor, esta es la mejor guía que tú puedas tener. El pastor no tiene tiempo, mi líder no tiene tiempo, pero si tú no te das el tiempo para leer la Biblia, ¿cómo te vas a guiar en tu vida cristiana? Por eso te digo, este es el mejor mentor, este es el mejor pastor que te va a poder aconsejar. Y nosotros siempre recomendamos que lean, empiecen por el libro de Mateo y que puedan leer en orden, ¿verdad? Porque muchas veces hemos estado acostumbrados, y yo me incluyo, a coger, a ver, Dios, háblame, ¿no? O a ver, antes me acuerdo en mi juventud, en mi adolescencia, porque me convertí joven, yo me acuerdo que, a ver, Señor, ¿qué me vas a hablar? Tipo carta, ¿no? A ver, acá, a ver, ¿qué dice? No, y se colgó, no, ese no, otro, Señor, no, y así, ¿no? O sea, y solo cogía lo bonito, lo que me gustaba, ese sí, ahí sí Dios me ha hablado. Pero se dice, arrepiéntete, no, a mí Dios no me ha hablado, ¿por qué me voy a arrepentir? Yo soy buena, yo voy a la iglesia, yo hago las cosas bien. En mi adolescencia, a esa edad, yo ya era orgullosa, me creía la santa de las santas, porque me convertí joven, a la edad de 12 años, 13, 14, yo era cristiana, líder inclusive de jóvenes, y yo me creía pues la líder, ¿no? Pero yo leía así la Biblia, pues, ¿no? A ver, por aquí, por allá. Y no es bueno leer pucho o rebuscar la palabra, sino que la palabra se tiene que leer en orden para que tú puedas ver el contexto de cada historia, de cada enseñanza. Es por eso que ahora decimos, no, aunque te cueste, porque cuesta leer así como que hay veces que no vas a encontrar, como vuelvo a decir, historias, cosas que no te va a gustar, pero tú tienes que ser fiel y en orden poder leer la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos están leyendo en orden la palabra? O sea, empezamos Mateo capítulo 1, mañana capítulo 2, mañana capítulo 3 y así todos los días un capítulo, hasta que yo termine de leer el Nuevo Testamento y me paso al Antiguo Testamento. Antes de llegar a Apocalipsis, no leo Apocalipsis, si no te vas a asustar, te vas mejor al Antiguo y al último lo dejas Apocalipsis para entender mejor. ¿Estamos? Entonces, esa es la mejor manera de poder leer la Biblia. Pero ahora también he visto hermanos que leen por leer, parece que estuvieran en una competencia. ¿Quién lee más rápido? A ver, yo ya leí 1, 2, 3. Y no sé si lo han profundizado, no sé si lo han estudiado, ¿no? Yo al inicio también leía porque quise leer, por decir ya leí, pero otra cosa es decir ya lo estudié, ya lo profundicé, ¿verdad? ¿Cuántos han leído por leer? Así sinceramente. O quién dice, no, pastora, yo me siento, palabra que no entiendo, busco a Google, busco otra cita, profundizo más en ese capítulo. ¿Pasa? ¿Sí? Qué bueno. Si es así, estás subiendo de nivel, ya lo estás empezando a estudiar. Y quiero hablarte acerca de Mateo, también conocido como Leví. ¿Lo conocían así a Mateo? Mateo en Lucas también lo llama Leví. El nombre Leví significa aquel que une a los suyos. Eso significaba Leví. Pero también es conocido como Mateo. ¿Y qué significa Mateo? Regalo de Dios. Por eso, ¿cuántos niñitos le ponen Mateo? Es que es mi regalo de Dios, mi bendición de Dios. Bueno, regalo de Dios. Entonces Mateo, que significa regalo de Dios, era un apóstol, llegó a ser apóstol, discípulo del Señor, que llevó su talento, sus conocimientos al Señor. Como él era recaudador de impuestos, él tenía el conocimiento ¿de qué? De la escritura y de la ley. Pocos de los apóstoles sabían leer y escribir.
Recuerdo que ellos eran pescadores, eran hombres no letrados. Sin embargo, Mateo sí tenía el conocimiento de leer y de escribir. Hoy en día para ti de repente puede decir, no, pastora, ya el niñito de 6, 7 años ya le están enseñando a leer. Pero en aquel tiempo no era así, no había colegios. El papá enseñaba. Si el papá no te enseñaba, no sabías. Sabías oralmente, pero escritura no era así la enseñanza que era oral, ¿sí? Pero Mateo era el único casi discípulo que tenía esa habilidad o tenía esa utilidad para el ministerio. Cuando él se convierte, escucha al Señor Jesús, se va detrás del Señor Jesús y ¿sabes qué lleva Mateo? Su pluma y su papel. Él dijo, yo voy a seguir, pero yo no voy a dejar mi habilidad que yo tengo, que yo adquirí, aprendí, tal vez me instruyeron, me enseñaron, tuve este estudio, tengo esta habilidad y yo voy a ir con mis habilidades al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor te llama, te escoge, tú también tienes habilidades. Amén. A ti también se te dio talentos. Tú también tienes un conocimiento, has adquirido alguna habilidad, un conocimiento. Y la idea es que lo que tú tienes, lo que se te ha dado, ya sea un estudio, un trabajo bueno, qué sé yo, sea de utilidad para el ministerio. Ya que Mateo escribía todo lo que escuchaba y fue el primer libro, ¿no? Si ustedes ven, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Él comenzó a escribir todo lo que el Señor Jesús hacía. Y era de verdad un don, un regalo de Dios, de verdad. Mateo fue un regalo de Dios para el ministerio de Jesús porque era el único que escribía. Amén. Entonces nosotros, al igual que yo digo, wow Señor, yo también quiero seguirte con mis talentos, con lo que tú me has dado, lo poco o lo mucho que tú me puedas dar, Señor, te lo quiero entregar. Amén. Y eso es lo que tú tienes cuando sigas al Señor. Síguele no solo con nada. Bueno, Señor, te sigo, tú dame. Yo estoy aquí para recibir. No, nosotros estamos para dar, hermanos. Dios te ha dado algo para que tú des al ministerio, a la iglesia, a tu comunidad, a tu casa. Siempre hay algo que dar. Amén. Entonces, y eso hizo que el ministerio de Jesús crezca. Aprendieron el conocimiento a través del conocimiento de la lectura, de la escritura en este caso. Fue de mucha bendición porque gracias a Mateo, ¿qué tenemos? Su libro, el libro de Mateo. Y el libro de Mateo es una gran bendición porque habla acerca del comienzo, del origen. Amén. En la época de Jesús, cuando Él llega, ¿saben qué lenguaje hablaban? ¿Qué idioma hablaban? ¿Quién me dice? Hebreo. ¿Qué más? Arameo. ¿Qué más? Y griego. Ay, la hermana Elizabeth, muy bien, ¿ya? Es verdad, se hablaba en el griego, en el arameo y en el hebreo. ¿Quiénes hablaban el hebreo? Un grupo selecto de judíos, nada más. Judío con judío se hablaban en hebreo. Los arameos ya era como que, era un idioma como que más fácil para hablarlo porque el hebreo no tenía consonante y era como que más usado el arameo. Pero después, y solo también judíos o personas de Palestina utilizaban este lenguaje, pero ya después se utilizó o empezaron a hablar a partir de la conquista de Alejandro. ¿Conocen a Alejandro Magno? ¿Han escuchado? Él empezó como él era griego, empezó a conquistar las diferentes ciudades y se helenizó todo, así se dice, helenizó, ¿no? Y todos hablaban griego. Era tanta la influencia del griego que el nombre de André y Felipe no encontraron el significado en arameo, porque ellos solamente su nombre es prácticamente griego. O sea, ¿cuánto era la influencia en esa época del griego, ¿no? Que ya se hablaba griego, se ponía como ahora, ¿no?
las mamás, ¿cómo le ponen a sus hijos? ¿Por qué estamos influenciados? Por los Estados Unidos, ¿verdad, mamita? Por los americanos, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Joseph, Stuart, y nombres que no son peruanos, no son de aquí, ¿no? E igual pasaba en ese tiempo, ¿no? Ya las mamás como que ya como dicen, nos griegogamos, no sé cómo decir esta palabra, nos volvemos griegos, nos olvidamos un poco ya de nuestros orígenes. ¿Qué es hablar en hebreo? ¿Qué es hablar en griego? Es como ahora, levántenme la mano aquí los que hablan en quechua. Quechua. Levanten la mano quien hablan en quechua. Miren, ¿cuántas personas? 2 personas nada más. Y esa era nuestra lengua original. Esa era nuestra lengua madre, vamos a decirle así, ¿no? Y se ha ido perdiendo. Ya no se habla quechua casi. ¿Quiénes hablan quechua nomás? Ahí cuando vas a la sierra, el abuelito con el papá, y tú no entiendes nada. ¿Qué hablarán? ¿No? Y esto pasó también en el tiempo de Jesús. La gente hablaba en hebreo, la gente hablaba en arameo, pero ya, ¿qué es arameo? ¿Qué es hebreo? Somos griegos ya. Ya llámame Felipe, llámame Andrés, ya no me llames, ¿cómo era el nombre arameo? A ver. Ay, Mateo, bien raro su nombre en arameo. Todos los nombres de los apóstoles en arameo es un poquito complicado para pronunciar. El griego era mejor y el latín fue mucho mejor el latín. Nosotros tenemos la traducción del latín al español. O del latín al americano, del americano al español, pero así. La lengua última que predominó, bueno, el latín, no mucho, pero en aquel tiempo era como hablar el quechua, y solo los que sabían hablar hebreo se comunicaban y sabían que eran judíos. Como tú dices, ¿no? Oh, habla en quechua, ¿de dónde es? Cuando escuchas hablar 2 personas en quechua, ¿de dónde dices que son? ¿Qué son? Son de la sierra, ¿verdad? Igual, tú escuchabas hablar a 2 personas en hebreo, ¿qué decías que eran? Estos son judíos, son los únicos que hablan ese idioma, son los únicos que entienden ese idioma tan difícil, porque es el único idioma, no sé, ellos escriben de izquierda a derecha, nosotros escribimos, no, de izquierda a derecha escribimos nosotros, ¿verdad? Ellos escriben de derecha a izquierda. Y no tienen vocales, solo consonantes. Yo no sé cómo ellos pueden entender, pero bueno, la cuestión es que quiero llevarte, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Mateo, cuando escribe su libro, ¿en qué creen qué idioma escribió Mateo? ¿Hebreo, arameo o griego? ¿Quién? Lo escribió en hebreo. ¿Por qué, pastora? Si ya todos estaban griego, ¿por qué no? Si era el más común en ese momento. ¿Por qué Mateo se empecinó, quiso escribir su libro en hebreo? Que ya era una lengua que, si bien es cierto, lo tenían que conocer, porque aún en las sinagogas se hablaba en hebreo. Pero en la calle no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Y si te vas al barrio, a los barrios, ya se hablaba en griego. ¿Me dejo entender? El hebreo era formal. Cuando ibas a la iglesia, o sea, predicabas en hebreo. Cuando se oraba en la casa, se oraba en hebreo. Eran cosas muy solemnes. Se hablaba en el hebreo. En la calle, para decirme, hoy vas a ir al mercado, vamos a comprar. Casi el arameo, los que eran judíos también. Y el griego ya eran los que no eran judíos combinados. En este caso, los que no eran judíos hablaban en griego. Pero los judíos también empezaron a hablar en griego porque era muy comercial en aquel momento. ¿Amén? Como nosotros que queremos hablar el inglés más. ¿Cuántos saben hablar inglés fluido? Amén. Si 2 hablan en quechua, en inglés, ¿cuántos hablan en inglés? Yes. Bueno, entonces... Pero Mateo se empecinó en querer escribirle en hebreo porque dijo, yo quiero ir a los orígenes. Se están olvidando, y encima que llegó Jesús,
él quería decirle a sus hermanos, a su pueblo, a su familia, que iba a haber un Mesías y que ellos tenían que conocer a ese Mesías. Y para conocer a alguien, uno tiene que saber la historia de alguien. Entonces Mateo tuvo que conocer la historia de dónde venía Jesús, de dónde era el origen de Jesús. Así que Mateo se dio el trabajo, la tarea de hacer la historia de los antepasados, del origen de Jesús. ¿Cuántos en el colegio les hicieron hacer el árbol genealógico? ¿Cuántos han hecho el árbol genealógico? ¿Tú sabes quién es tu bisabuela? ¿Sabes quién es tu tatarabuela? ¿Conoces tu tatarabuela? La verdad que es un trabajo, una chamba. A veces ni los padres se acuerdan. ¿Quién? Mi abuela, creo que se llamaba así. Mi bisabuela ya no sé, dicen, ¿no? Hemos perdido. ¿Quién sabe acá su árbol genealógico, no? ¿De dónde viene su papá? Mi papá de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Mateo tuvo que sentarse y decir, tengo que estudiar de dónde viene Jesús, sus orígenes, para demostrarle al pueblo de Israel, a los hebreos, que Jesús es el quien en la Biblia se prometió. Mateo se sentó a estudiar la genealogía. ¿Qué es la genealogía? El antepasado del antepasado, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos hemos leído Crónicas? ¿Alguien ha leído Crónicas? ¿Todavía no llegan a Crónicas? Cuando tú lo vas a Crónicas, todo es genealogía. El hijo de Judá, el hijo de Rubén, y Rubén tuvo 3 hijos, y el hijo de él tuvo 3 hijos, y uno, en verdad que yo, cuando me tocó leer Crónicas, dije, el papá de tal, el papá de quién, ¿qué es esto? ¿Lo voy a pasar? ¿Qué me importa quién es el papá de él, la mamá, el papá? No importa, lo paso. Así yo, no leía, porque la genealogía es papá del abuelo de tal, el papá de tal, y la verdad que yo dije, no, yo no voy a poderme estudiar, además ya no están acá, no sé quiénes son, no los conozco, ya está. Pero Mateo dijo, no puede ser. Si yo quiero dar a conocer a Jesús, yo tengo que tener el conocimiento de dónde o quién era Jesús para yo darlo a conocer. ¿Sabes que muchas veces tú no puedes predicar a tu familia, no puedes predicar a tus amigos? Porque cuando te preguntan quién es Jesús, tú dices, bueno, Jesús es bueno, Jesús es amor, Jesús es paz. ¿Y solo es eso, Jesús? No hay profundidad en tu Jesús. A cambio, Mateo dijo, yo voy a profundizar quién era Jesús y le voy a demostrar a mis parientes, a esos hebreos que no creen en mi Jesús, que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, la promesa de Dios. Voy a ponerme a estudiar. Yo no me imagino a Mateo estudiando las crónicas, porque en crónicas está la genealogía de Judá, está la genealogía de David, del rey Salomón, de dónde vino Jesús. Y a muchos de nosotros, hermanos, ¿por qué no podemos predicar? ¿Por qué no podemos hablar de Jesús? Porque nos falta sustento, nos falta conocer y profundizar de Jesús. Y yo te invito a que seas como un Mateo, que te sientes y digas, voy a estudiar realmente quién es Jesús para poder decirle a los demás, Él es el Rey de Reyes, Él es el hijo de Abraham. Amén. Entonces él escribió en hebreo su libro para que los judíos puedan creer en Jesús, ya que cuando Jesús vino a su pueblo, los suyos no quisieron recibir a Jesús. Amén. Entonces, vuelvo a decir, muchas veces es difícil leer la Biblia, más la genealogía o las crónicas, porque el padre de quién, el abuelo, y a veces uno no quiere leer, pero escúchame, cuando tú lees aún
la genealogía, de dónde es, de quién es el padre, el abuelo, hay una lección, hay una enseñanza. Porque cuando tú no conoces tu historia, cuando tú no conoces la historia, la verdad, te van a mentir. ¿Sabes que si tú no conoces tu historia, puedes repetir la historia? Uno tiene que conocer su historia de vida. ¿De dónde vino? ¿De dónde eres tú? ¿Quién te engendró a ti? ¿Quién es tu familia? Y ahí en la genealogía, Mateo se dio con muchos personajes de la Biblia muy conocidos que vinieron de Jesús. Entonces, así como Mateo, nos debemos de dar el tiempo de poder estudiar. Amén. Solo para demostrar que Jesús era el Mesías. ¿Saben qué es Mesías? ¿Qué significa Mesías? ¿Lo saben? El Mesías significa el ungido, el elegido, el libertador, el salvador. Eso significa, escuchaban en las películas, ¿no? Mesías, Mesías. ¿Qué era el Mesías? El ungido, el elegido, el salvador, el libertador. Y eso Mateo quería que conozcan quién era el Mesías, quién era Jesús realmente. A veces predicamos, vuelvo a decir, y no hablamos de Jesús a nuestros parientes o amigos por la falta de conocimiento, por la falta de profundizar. Entonces, Mateo no quiso que ningún pariente de él, ningún judío, se quedara sin el conocimiento. Por eso que él hizo la Biblia en hebreo, para aquellos judíos antiguos, aquellos hombres judíos que no hablaban en griego, solo hablaban hebreo. Ellos querían que ellos llegara la palabra a ellos. Amén. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 1. ¿Cuántos han traído Biblia? 1, 2, 3, 4 personas. ¿Los demás? Su celular. Dios mío. Si no hay internet, no, eso no necesita internet, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Dice, tabla de, qué aburrido, ¿no, hermanos? Tabla de genealogía. Vamos a ver. La genealogía de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿De dónde venía? Dice que es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabían eso? Que Jesús es hijo de David. ¿Se acuerdan que decía, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David? ¿Por qué le decían hijo de David? ¿Acaso era su hijo? David ya había muerto ya. ¿Qué significaba hijo? Hijo era descendiente, sangre. O sea que Jesús tenía la sangre de David, o sea, era su descendiente. Amén. Hijo de David, o sea que era descendencia de David. Amén. Hijo de Abraham. ¿Por qué le decían también hijo de Abraham? Obviamente, Abraham era su tatarabuelo, David también fue su tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y uno puede decir, su pastora, Abraham y David. David era el rey David. Abraham era el padre de la fe. Jesús viene del linaje de David, de Salomón, de grandes hombres, santos, reconocidos. Pero, y mucho en la genealogía, si tú vas a estudiar la genealogía de Crónicas, mayormente son varones, hombres, no se mencionan las mujeres, solo hombres, porque predominaba a los varones, su sangre, su descendencia. Mas en la genealogía de mujer encontré a 4 mujeres. Y saben, cuando en la Biblia se menciona en este caso a estas mujeres, ¿por qué se las menciona? Porque han hecho algo muy grande. Porque para ser mencionada es porque han hecho algo que maravilló o que cambió algo, porque no se menciona en la Biblia así por así a alguien. Quiero que me entiendas. Todos los nombres que encuentres en la Biblia no se menciona por mencionar. Se menciona realmente porque esa persona es importante. Y si en una genealogía encontramos mujeres, es porque estas mujeres hicieron algo que marcó una historia o un antes, un después. Amén. Y vamos a empezar con la genealogía.
Abraham fue padre de Isaac. ¿Estamos ahí? Ok. Isaac fue padre de Jacob. ¿Hasta ahí sabemos? Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12, ¿verdad? Uno de sus hijos se llamó Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Judá era el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o ¿qué número de hijo era? ¿Quién me lo dice? ¿Primero? No. Primero fue Rubén. Segundo, no, Simeón. Tercero, Leví. Cuarto, Judá. ¿Qué número era de hijo? El cuarto. Cuarto era Judá. Y la genealogía, ¿y por qué menciona en Mateo a Judá? Obviamente, porque a Judá se le profetizó que de su descendencia iba a haber reyes, reyes. Nunca iba a faltar en la descendencia de Judá reyes. Por eso que David era de la tribu de Judá. Todos de la tribu de Judá. Entonces Judá, ¿qué dice? Padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Aparece la primera mujer. O sea, Judá tuvo hijos con Tamar. Tuvo mellizos, gemelos, dice la Biblia. Le nacieron 2. Ahora, ¿quién fue Tamar? ¿Alguien conoce a esta mujer? Tal vez por la Biblia, pues, ¿no? ¿Han leído la historia de Tamar? Sí, ok, muy bien. Entonces, la primera mujer que aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es Tamar. Ella tuvo gemelos y para tener estos hijos o para embarazarse, esta mujer tuvo que ser muy astuta. Si no, no iba a alcanzar el embarazo que tanto ella quería. Porque ella era viuda. Ella era viuda de los 2 hijos mayores de Judá. ¿Qué quiere decir? Que Judá primero fue su, ¿cómo se le dice? ¿Yerno? No, suegro. Judá era el suegro de Tamar. Pero Judá tuvo 2 hijos mayores. El primero se casó con Tamar, pero el hijo fallece y ella se queda viuda. Y como era de la tradición de aquel tiempo, que si la esposa se quedaba viuda, tenía que casarse con el siguiente hijo, porque el siguiente hijo tenía que darle descendencia a su hermano, ¿sí? Entonces, como el mayor no tuvo descendencia, Judá dijo: Tamar, te casarás con mi segundo hijo. Se casa con el segundo hijo y ¿qué pasa? El hijo muere otra vez y nuevamente Tamar se queda viuda. Ya era la viuda negra ya, porque se le moría cada esposo. Y Judá dijo: esta mujer está maldita ya, esta mujer me mata a mis hijos. Entonces Judá tenía un tercer hijo y dijo: no, ni loco le doy a mi tercer hijo, que se llamaba Sela, era menor de edad aún. Y Judá le prometió a Tamar que cuando su hijo, el tercero, el conchito, crezca, le iba a dar por esposo. Pero Judá dijo: yo no la doy a mi tercer hijo ni loco. Esta mujer está maldita, ¿no? Y esta mujer lastimosamente fue juzgada. Como muchas mujeres que lastimosamente, por malas interpretaciones, voy a decirlo así, tal vez nos hemos ganado una mala fama. Esta mujer se ganó la mala fama, le echaron la culpa de sus desgracias. Esta mujer me desgració la vida. ¿Han escuchado esa palabra? Así son los hombres cuando quieren echar la culpa muchas veces a alguien. Esta mujer me está salando, esta mujer es mala, esta mujer me está trayendo la mala suerte, no sé qué decir.
Lastimosamente, tal vez a nosotras en un momento nos han juzgado, nos han dicho, no, tú de lejitos contigo ya no te quiero porque me traes desgracias, mujer de desgracias. ¿Alguien le han dicho así? Esta mujer trae desgracias, esta mujer es mala. Eso Judá le echó la X a Tamar. No te doy a mi tercer hijo. ¿Me lo matas o no? Él ya tenía temor. El primer hijo se le muere, el segundo hijo se le muere, ella quedó como la viuda negra y el tercer hijo que ella tenía menor ya no lo quiso dar. Le dijo, espérate, Tamar, que cuando mi hijito crezca, yo te busco. Ve a tu casa de tu papá y espérame ahí sentadita. La mujer que estaba vestida de negro, de viuda, quería vestirse de novia. Anhelaba vestirse de novia y no podía. Ella estaba vestida de viuda, de lágrima, de tristeza, porque se le habían muerto personas que ella amaba. ¿Sabes cuál era el deseo de Tamar? Tener un hijo, estar embarazada. Ella quería tener un hijo, nada más. Ahora, la mala fama, le echaron la culpa de las desgracias. Pero yo te voy a decir algo, escúchame. Cada quien es responsable de lo que hace. ¿Sí? Tú no le puedes echar la culpa a una mujer, no echarle la culpa a un hombre. Cada quien es responsable de lo que hace. Si eres inocente, Dios te defenderá por tu causa. Y si no, te demandará. Porque el pecado no estaba en ella. ¿Sabes? Que el que hizo que muriera el hijo de Judá, Onán, así se llamaba, ella era inocente. El que da la vida y el que quita la vida, ¿quién es? Pero Tamar les quitó la vida. Tamar es una mujer. Un hombre no te puede quitar la vida. El único que te quita la vida, ¿quién es? Dios. ¿Y por qué Dios les quitó la vida a estos dos hombres o hijos de Judá? Porque ellos, en el acto sexual, el segundo hijo peor que el otro, en el acto sexual, hicieron cosas que le desagradó a Dios. Lean Génesis 38. Ahí está lo que hicieron. No te lo voy a decir porque por menores, era algo sexual. Y cuídate de eso porque a Dios aborrece esas cosas. Cuando Dios vio que estos hombres hacían estas cosas, Dios los eliminó porque ofendieron a Dios y les quitó la vida. Pregunto yo, ¿era Tamar? ¿Fue Tamar? No fue ella. ¿Qué pasó? Como Tamar se cansó de esperar y justo en ese tiempo Judá se quedó viudo, perdió a su esposa, él también. Un día él tenía que ir a trasquilar sus ovejas y Tamar dice, mi suegro va a venir. Se quita sus vestidos de viudez y se pone vestidos de prostituta, se cubre la cara y le dice a Judá, acuéstate conmigo. Y Judá le dice, bueno, ahorita no tengo plata, te puedo dar un cabrito, ¿qué te parece? Y le dice, ya, tráeme al cabrito. Él le dice, no, mañana te traigo al cabrito. Ah, no, déjame algo de garantía. Déjame tu sello, déjame tu cordón y déjame tu bastón. Esas prendas son muy personales, hermanos, muy íntimas en aquel tiempo. El cordón era el que ¿no? Con eso tú decías quién era la persona. Eran vestidos prendas muy personales que tú decías, el cordón, el sello, que reconocías personales que identificaban al dueño por ello. ¿Me dejo entender? Si yo no tengo algo muy común, pero ¿quién viene siempre con lo mismo? Y tú dices, esta chompa es de este hermanito que siempre viene con la misma chompa. Algo así era la prenda, era como que este es de esta persona porque solo él lo reconocía, era algo muy personal.
un sello, un anillo, un cordón, un bastón muy personal. Entonces, así que esta Tamar se vistió de prostituta, se sentó y le dijo a su suegro: acuéstate conmigo. Él se acuesta con ella, él entrega las prendas y la mujer se va a su casa. Al día siguiente, él manda llevando el corderito para pagarle, para que le devuelva sus prendas, y la mujer no estaba. Él manda que la busquen y las personas de la ciudad le dicen: acá no hay ninguna prostituta con esas características, así que no está acá. Él dice: bueno, yo quise cumplir con mi corderito, y bueno, siguió su vida. Pasaron 3 meses, hermanos, y le llega el chisme a Judá que su nuera, Tamar, estaba embarazada ya de 3 meses. Y Judá dice: ¿qué cosa? Esa viuda negra, ¿no? ¿A dónde se habrá ido? ¿Con quién se habrá revolcado? Mándenle, sáquenla, quémenla, mátenla. Y la mujer le dice: espérense, manden a decirle a mi suegro, a mi querido suegro, que estas prendas, el padre de mi hijo es el dueño de estas prendas. Ella manda, Judá dice en mi ropa, casi Tamar ya le iban a llevar a ¿cómo se llama Andrea Llosa, para resolver su caso, porque este caso estaba muy difícil de resolver, hermanos. Pero en Génesis 38:25, vamos a ir a Génesis 38:25 para que veas lo que ella dice. Génesis 38:25. Pero cuando le estaban sacando, ya la estaban sacando, hermanos, para quemarla, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si lo reconoce usted de quién son este sello, el cordón, el sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Andrea Llosa casi ya iba a resolver el caso, pero la misma Tamar resolvió el caso. ¿El padre quién era? Su suegro, Judá. Ahí está. Y sabes, uno puede decir: uy, pero esta mujer qué bandida. Fue astuta, hermanos. Fue astuta, sí, porque a ella se le prometió algo. Se le prometió un hijo. Bueno, su hijo de él. Judá no le quiso entregar al menor ya. Y ella estuvo esperando. Y tampoco quería, como viuda, ella podía casarse con quien quiera. Pero ella creyó en Dios y en la ley, que eso no se debería hacer así. Ella esperó la promesa de Dios, ella esperó al hijo, al indicado, pero no llegaba. Entonces dijo: no llega, yo voy, yo me adelanto a los hechos. Me tendré que adelantar, porque esperando nada. Así que ella se adelantó un poco y con esa astucia hizo que su suegro se acostara con ella. Y uno puede decir: no, Judá le dice: tú has sido justa más que yo. Yo más bien no cumplí contigo. Yo te prometí algo y yo no cumplí. Mas tú has sido justa. Y sabes que cuando tú eres mucho es las intenciones. Ella lo hizo con intención mala. Él ya estaba viudo. No hubo algo malo ahí. Él ya era viudo, ella era viuda. Podían casarse. Sí podían. No estaba mal. Sin embargo, claro, él no pensaba eso. Ella era la viuda negra, recuerden, la mala, la maldita, la que trae desgracias. Mira, hermana, cuando tus intenciones son buenas, Dios te va a defender. Si un hombre te tachó o la sociedad te marginó por lo que hiciste, recuerda que si tú obraste bien, el Señor va a defender tu causa. Amén. Y si no, te va a demandar. Mucho, hermanos, es la intención del corazón. ¿Por qué lo haces?
¿Por qué lo haces? Muchas mujeres sí son malas, lo hacen con maldad. Tamar no fue mala, no lo hizo con maldad. Y Judá con Tamar tuvieron gemelos. Y de ese linaje sale el Señor Jesucristo. O sea, de eso. Y uno dice, ay, Dios mío, Jesucristo. Jesucristo, sí. Jesucristo sale de esa genealogía, de una mujer aparentemente que hizo esto, de un hombre, Judá. No estaba alabando a Dios en ese momento, tal que se acostó. Pero bueno, Dios así lo permitió. Seguimos con la genealogía de Jesús. Vamos a ir a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 1. Entonces Fares, Judá, padre de Fares, de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. ¿Quién era Rahab? En la historia del pueblo de Israel, ¿se acuerdan de los 2 espías? Cuando ellos quisieron entrar a ver la tierra de Jericó y no sabían por dónde espiar la tierra, se subieron a una torre muy alta. La torre más grande era, más alta, y ahí vivía una mujer, una prostituta muy conocida en Jericó. ¿Cómo se llamaba esta prostituta? Rahab. Aquí está, la encontré. En la genealogía de Jesucristo hubo una prostituta. ¿Pero qué pasó con ella? Cuando los 2 espías suben, la mujer pudo denunciarlo y gritar, ¡auxilio, espías, espías, vengan! Y de verdad, la vida de esos 2 espías dependían si esa mujer los delataba. Pero esa mujer, Rahab, reconoció al Dios de los judíos o al Dios de Israel y le dijo, yo temo al Dios de Israel, he escuchado de este Dios, yo no lo quiero tener en contra, yo lo quiero tener cerca, yo quiero ser amiga de Dios y no enemiga de Dios, quiero ser amiga de ustedes, quiero ayudarlos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo ayudarlos? Porque yo creo en su Dios. Y ese día ella los escondió para que no vinieran los de Jericó a matar a esos 2 espías. Era muy importante que ellos vean la tierra, miren cómo iban para conquistar la tierra de Jericó. Y Rahab, la mujer, los ayudó. La promesa fue, Jericó iba a ser derrumbada toda, pero solo la torre. Ella puso un cinto rojo como señal de que solo su torre se iba a salvar. Ella metió a sus familiares, a sus conocidos, y solo la torre de Rahab se salvó. Al parecer Rahab se enamoró de un judío de la tribu de Judá. ¿Con quién? ¿Cómo se llamó? Salmón. Él se enamoró de Rahab, la prostituta. Pero hoy ella es la abuela de Boz. Y ahora voy a ir quién es. Entonces, Rahab habla de que cuando tú, hermana, pones tu fe, te pones al lado de Dios, aún tu pasado, las cosas que tú hayas podido hacer antes sin conocer a Dios, tal vez todos hemos fallado, hemos hecho muchas cosas cuando nos hemos alejado de Dios, cuando no conocíamos de Dios, nos hemos portado enemigamente con Dios. Pero cuando ya conocemos a Dios, tenemos que ser amigos de Dios, tenemos que aceptar a Dios. Ustedes saben que los de Jericó adoraban a dioses paganos. Ella aceptó a Dios y adoró a Dios. Ella aceptó, voy a decir así, la religión, aunque no es religión,
judía o israelita, y dijo: yo la quiero, yo quiero vivir como ustedes, yo quiero ser parte de ustedes. Amén. Así que Dios acepta y tiene misericordia con aquel o con aquella que viene arrepentido y se arrepiente, así lo que haya hecho en su vida, y Dios le da una nueva historia, porque ya no se conoció como la Rahab, la prostituta. Hoy en día Rahab. Vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Entonces, ¿quién fue Boz? Voy a seguir leyendo. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Entonces podemos decir que Rahab es la tatarabuela del rey David. Pero su abuela de David fue Ruth. ¿Y quién fue Ruth? Acá la hermana Ruth de Sabaoth, no. ¿Quién fue Ruth? Él fue la abuela de David. Ruth fue una moabita. ¿Quién eran los moabitas? Venían de la descendencia de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Abraham tenía su sobrino llamado Lot. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Lastimosamente había mucha maldad en ese lugar. Dios consumió Sodoma y Gomorra y le dijo a la familia de Lot que nadie mirara para atrás, porque si miraran atrás, ¿no? Iba a haber una desgracia. ¿Cuál fue la desgracia? Que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces Lot se quedó con sus dos hijas. ¿Qué hicieron sus dos hijas? Emborracharon al padre y tuvieron relaciones sexuales con su padre. La mayor y la menor. Un día lo emborracharon, se acostó la mayor, otro día le emborracharon al padre y después se acostó la menor. De esa descendencia nacen los moabitas. O sea que Ruth, ¿de dónde son sus orígenes? De un, ¿cómo se llama esta palabra cuando te acuestas con tus familiares? Incesto, ok. O sea, Ruth no estaba calificada porque su descendencia era de una descendencia de pecado, de maldición. ¿Cómo hoy la encontramos en la genealogía de Jesús? ¿No ves que el Señor es misericordioso? ¿No ves que el Señor es bueno? Que aunque tú no te lo merezcas, aunque no lo merezcamos, cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos acepta. ¿Sabes qué pasó con Ruth? Ella se casa con un judío, pero este judío muere, ella es viuda y ella se va con su suegra. ¿Cómo se llamaba su suegra? Noemí. Su suegra se llamaba Noemí y Noemí le dice: hijita mía, regrésate a Moab, vete a tus orígenes, vete ya a tu casa, ya no tengo hijos, mis hijos han muerto. Pero Ruth le dice a Noemí: yo no te voy a dejar, tu Dios será mi Dios. Yo no voy a volver a mis dioses antiguos en Moab. Yo no quiero ser ya la que tal vez antes fui o adoraba a otros dioses, o mi vida estaba de pecado, de maldición. Yo quiero conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y es ahí donde Ruth, por consejos de su suegra, se va al campo de Boz. Boz era un gobernante, tenía plata, tenía tierras. Y Ruth va a la tierra de Boz y Boz se enamora de ella. ¿Por qué se enamora de ella? No dice la Biblia si era bonita, pero la Biblia sí dice que él dice: es una mujer fiel, es una mujer trabajadora, es una mujer que ha sufrido, pero está con su suegra, no se ha apartado de ella, y ella la desposa a Ruth.
Boz se casa con Ruth. Ruth, la moabita. ¿Ya saben de dónde vienen los moabitas? Sin embargo, Dios permitió que una moabita, tal vez una maldita para muchos en ese tiempo, pudiera casarse con un judío y estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dígame que si no fue una mujer que se atrevió, que también renunció a sus dioses, renunció a su mala forma de vivir y empezó a vivir para Dios. Y esta Ruth fue la tatarabuela de el rey David. Obed, padre de Isaí, Isaí, padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. No se menciona el nombre de esta mujer, pero dice que fue la esposa de Urías. ¿Cómo se llamó esta esposa? O la mamá de Salomón. ¿Saben cómo se llamó la mamá de Salomón? Betsabé. Hermana Betsabé está acá ya. Entonces, Betsabé fue la mamá de Salomón. Y a pesar que David tenía muchos hijos, el rey David o la descendencia de reyes fue a través de David y Betsabé era mujer de Urías. Lastimosamente fue ahí donde no era la culpa de Betsabé, sino fue de David, nuevamente. Fue David que se metió con una mujer casada. Ella era casada, tenía su esposo llamado Urías, pero David la miró, le gustó, se acostó con ella, tuvieron un hijo, el hijo muere, el primer hijo que tuvo el rey David con Betsabé muere. El segundo hijo recién, que fue Salomón, es el que vivió. Y de la descendencia de Salomón está Roboán padre de Abías, Abías padre de Asa, todos los reyes. Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia. Ahí esa descendencia o esa generación vivió en Israel, pero después lo deportaron, y después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Sataliel, Sataliel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliú, Eliú padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Te he leído toda la genealogía por el cual Mateo quiso que todos supieran de dónde venía Jesús, quienes en su historia de su vida estaban en la vida o en la historia, en el origen de Jesús. Yo no sé cómo fue tu origen, quiénes, no sé si hechiceros, chamanes, prostitutas, adúlteros, estuvieron en tu genealogía. Lo importante es que si tal vez tus antepasados no se arrepintieron o no conocieron a Jesús y pecaron, tal vez a ti en este tiempo Dios te ha permitido de aquí para adelante a tu genealogía, a tu generación, digan, mi abuela fue maestra, cristiana, pastora, profeta, fue una mujer de Dios. O pueden decir, mi mamá fue, sí, antes ex bruja, ex así, pero desde que conoció a Jesús, su vida cambió. Tú puedes elegir cómo va a ser tu árbol genealógico de aquí para adelante. ¿Cómo quieres que tus hijos, tus bisnietos conozcan quién eres tú, qué hiciste tú? Amén. Porque si bien es cierto, podemos decir, Tamar, Ruth, Rahab,
pero no mires el pasado, lo que ellas hicieron, sino de cuando conocieron a Jesús, su vida fueron transformadas y cambiadas. Fueron mujeres que marcaron una historia, fueron mujeres que se atrevieron a creer a Jesús, fueron mujeres de fe, fueron mujeres que abandonaron su mal y se volvieron a Dios con todo su corazón, y su historia fue cambiada. Amén. Quiero que te pongas en pie. Yo te animo. Hemos leído solo el capítulo 1 de Mateo hasta el versículo 17, nada más. Y leyendo solo el capítulo 17, ¿cuánto tiempo me pasé? Y eso que solo estudié mujeres y no hombres, que ya será para el Día del Padre. Solo mujeres que vi en la genealogía de Jesús. Tuve que ir a buscar su historia en el Antiguo Testamento, porque ellas son del Antiguo Testamento, y me fui a buscar quiénes eran. ¡Wow! La sorpresa que nos encontramos, ¿verdad? ¿Alguien conocía de Tamar? ¿Todo lo que le pasó? ¡Wow! Pero ves que cuando un Mateo se sienta a estudiar y profundizar, así sea aburrido, ay, qué aburrido, pastora, la genealogía, ay, no, paso, como yo que pasaba así, ay, no, ¿por qué me voy a enterar? ¿Quién será, pues, no? No, aún allí, ¿quiénes son estos nombres? Te va a enseñar algo. Amén. Así que cuando leas la Biblia, profundízala, no te quedes, corre. Lo bueno de la Biblia, que acá abajo te dice, esto lo puedes encontrar en Crónicas. Ven acá, ¿pueden leer acá? Dice, esto lo puedes encontrar en Crónicas. Algo que tu celular no dice. Y te manda a buscar a Crónicas y a estudiar Crónicas. Por eso es el estudio. Amén. Yo cuando leo con Biblia en mano. Ahí me siento y vamos a leer. Mujer, hoy que es Día de la Madre, he podido leer estas mujeres. No sé si con alguna de ellas te has podido identificar. No lo sé. Tal vez tu historia es parecida o no. No importa, lo importante es que tú puedas entregarle tu vida al Señor. Tú puedas realmente como madre, como mujer, cambiar tu historia de tu descendencia, de tu árbol genealógico, decir, mi madre fue una mujer que le entregó su vida al Señor, que anduvo en fe, que fue una mujer sabia. Amén. Para que tus nietos cuenten tu historia. Cierra tus